Canticas de Sefarad, con Fernando Rivas Mejías. Shalom, estimados oyentes de Canticas de Sefarad a través de Radio Sefarad. Un espacio que mantiene viva la memoria y la música del mundo sefardí. Hoy les traemos un especial dedicado a una artista que ha hecho del ladino no solo su herencia, sino su bandera creativa en el siglo XXI. Hablamos de Sara Aroeste, cantante, compositora y activista cultural. Una de las voces más influyentes en la revitalización de la música sefardí contemporánea. Sara Aroeste nació en Washington, D.C. y creció en Princeton, New Jersey, en el seno de una familia orgullosamente sefardí con raíces en Grecia y Macedonia del Norte. Desde muy joven demostró talento para el canto lírico, lo que la llevó a formarse profesionalmente en instituciones de prestigio como el Westminster Core College y la Universidad de Yale. Pero su verdadera conexión con el ladino surgió durante una experiencia decisiva en 1997, cuando participó en el Israel Vocal Arts Institute. Allí conoció al célebre tenor sefardí Nico Castell, quien la animó a explorar el repertorio tradicional sefardí. Lo que distingue a Sara Aroeste es su fusión única. Toma el legado de nuestras abuelas y lo mezcla con ritmos modernos como el pop, el rock, el jazz, el flamenco e incluso géneros caribeños como el merengue dominicano. El resultado, un estilo al que muchos llaman rock feminista en ladino. Pero más que una etiqueta, es una declaración de amor por la lengua y la cultura sefardí. Desde su primer álbum, A la Una, In the Beginning, en 2003, hasta su más reciente producción, Savor, del 2023. Aroeste ha demostrado que la música ladina no es cosa del pasado, sino una voz viva y vibrante en el presente. Entre sus temas más populares destacan Si verías a la rana, una reinterpretación energética de una canción tradicional, y 7 modos de guisar la merenllena, todo un clásico. Una celebración de la gastronomía sefardí que une recetas con ritmo. Otra joya es Gracia, del álbum homónimo, y que rinde tributo a doña Gracia Méndez Nasi, una mujer que defendió a su pueblo con inteligencia, poder y coraje en el siglo XVI. Escuchemos a continuación a Sara Aroeste interpretándonos el tema Gracia. Du mostras dicha, du mostras voz, du mostras inspiración, du mostras estima, du mostras valor, du mostras admiración. Porque ti tenemos honor pleto efecto, porque ti soportamos con poder alto respecto. Unos tienen las hechas, otros la fama las tienes enjutas. Unos tienen las hechas, otros la fama las tienes enjutas. Y no podemos olvidar su aporte a la música infantil en ladino.
con Hora de Despertar, Sara creó el primer álbum para niños completamente en ladino y luego lo convirtió en un libro bilingüe. También ha publicado Buen Shabbat, Shabbat Shalom, y el primer libro infantil moderno con texto en judeo-español editado por una editorial comercial. Gracias a estas iniciativas, nuevas generaciones descubren el ladino desde la cuna, jugando, cantando, aprendiendo. Porque, como bien dice Sara, si no hablamos el ladino con los niños, lo perderemos para siempre. En cuanto a reconocimientos, Aroeste ha sido premiada con el Sephardic Prize en Ámsterdam y representó a Estados Unidos en el Festival Internacional de Música Sefardí de Córdoba, España. Además, medios como Billboard han elogiado su trabajo, destacando su versión flamenca de 8 Candelicas como una de las mejores canciones de Hanukkah. Escuchemos a continuación 7 modos de guisar la berenjena. Una cena, esta comida la llaman comida de berenjena. A mi tío será así que le agrada beber vino. Con el vino, 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 mucho y bien a el vino. La segunda que la guisa es la molla de chamas, la que vaca por dentro, la anchi de Roma. Esta comida la llaman la comida la dolma. Esta comida la llaman la comida la dolma. Más allá de su técnica vocal o su talento como compositora, Sara Aroeste es, sobre todo, una embajadora cultural. Su voz viaja del pasado al presente, del Mediterráneo a América, de la memoria al futuro. Nos recuerda que el ladino no solo se canta, se vive, se transmite y se reinventa. Y en cada acorde de su música late el corazón de un pueblo que, a pesar del exilio, nunca ha dejado de cantar. Y así, estimados oyentes, llegamos al final de esta edición de Canticas de Sefarat. Si desean conocer más sobre Sara Aroeste, pueden visitar su sitio web www.saraaroeste.com. Desde Radio Sefarat les habló Fernando Rivas Mejía, deseándoles que las melodías de nuestras raíces les acompañen para siempre. Para finalizar, escuchemos al tema Buen Shabbat en ritmo de merengue dominicano interpretado por Sara Aroeste del álbum Together o En Juntos del 2017.